Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. En su comentario semanal, la maestra Maite Azuela nos habla de desplazamientos forzados internos en México. Buenos días, me da gusto saludarlos a ustedes y al auditorio en estos Derechos Humanos en Resonancia. El día de hoy platicaremos sobre el tema de desplazamiento y vale la pena poner atención a los adjetivos sobre desplazamiento interno y forzado en nuestro país. Es importante especificar la diferencia entre desplazamiento interno y por qué además le adjuntamos el adjetivo de forzado. Resulta que nos referimos justamente a aquellos grupos de ciudadanos que se tienen que mover de su lugar de origen y del lugar que habitan para poder acceder a situaciones de paz y de mayor estabilidad social y política. En este caso es forzado porque es claramente la violencia lo que los empuja a salir de sus lugares. Dentro del marco de inseguridad y violencia en México, como sabemos todos, hay un clima de corrupción e impunidad que facilita el hecho de que los enfrentamientos prolongados entre las Fuerzas Armadas de Seguridad y los grupos del crimen organizado se hayan extendido. En este sentido, las desapariciones, los reclutamientos forzados, los asaltos, todos estos actos y delitos de los que escuchamos día con día, como las extorsiones, las amenazas, los secuestros, pues suceden cada vez con mayor regularidad. Y en este sentido, lo que obliga en alguna manera, en donde los casos ya son muy extremos y las comunidades no encuentran salida, es a que se vean obligados a dejar sus espacios. Los principios rectores de desplazamientos internos de la Organización de Naciones Unidas señalan que los desplazados son aquellos grupos o personas que se ven forzadas o que han estado obligadas a escapar y a huir de su hogar, de su residencia habitual, en particular como resultado de un conflicto armado, para evitar justamente estos efectos que generan en sus familias, también como víctimas de violencia generalizada o de violaciones a los derechos humanos. En algunos casos también, y la ONU así lo considera, aunque yo no me voy a centrar en esos casos en específico, también se dan muchos desplazamientos por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Creo que vale la pena, por las condiciones que enfrenta nuestro país, centrarnos básicamente en las características de la población desplazada por razones de violencia. Por lo general, desafortunadamente, estas víctimas de desplazamiento son niños, niñas y adolescentes, con características aún más vulnerables porque son indígenas, son estudiantes o son adultos mayores o campesinos. Es decir, son personas de bajos recursos, algunos incluso periodistas o defensores de derechos humanos. Incluso también tenemos casos de desplazamiento de funcionarios públicos. Y vale la pena señalar que la mayoría son mujeres, son madres de familia que ante eventos de violencia como estos que he mencionado, pues se ven obligadas a huir con la finalidad de poner a su familia en alguna situación de mayor seguridad para poder salvaguardar su vida y poder de alguna manera pues volver a comenzar. En 2016 fue justamente el sector indígena el más afectado en al menos 7 eventos de desplazamiento interno forzado que está registrado en México. Una de las organizaciones mexicanas que más ha estudiado el tema y que se ha vuelto una experta en temas de desplazamiento es la Comisión Mexicana para los Derechos Humanos, y ella nos dice que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento, impactando por lo menos a 23,000 personas en 2 entidades del país. Todos, si pensamos en algunas zonas de violencia, nos vendrá a la mente pues Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, y son justamente estos algunos de los estados de estas 2 entidades en donde mayor desplazamiento se ha presentado. De estos episodios de desplazamiento, 20 de ellos fueron causados directamente por la violencia. Y en 2016, al menos 21,000 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia temporal o permanentemente para poder sentirse seguros, para poder salvaguardar su vida. Es importante entender que pues estos eventos de desplazamiento son diferenciados de acuerdo con las características de cada localidad. En este sentido, Michoacán, el estado de Michoacán, fue el mayor expulsor de población con motivo de violencia, y ahí tuvimos al menos 10,000 personas desplazadas en el estado. En el caso, por ejemplo, de Barihuato, perteneciente al estado de Sinaloa, fue la que presentó mayor número de eventos de desplazamiento en términos municipales. Entonces, bueno, pues
Yo quisiera que tengamos referencia de este fenómeno del desplazamiento interno en el entendido de que no se cuenta todavía hoy en nuestro país con políticas específicas para poderlos atender. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal tiene por obligación de ley atender a estas poblaciones de desplazados, pero todavía no articula políticas públicas que puedan resolver y reconocerlos incluso como víctimas de desplazamiento a partir del Registro Federal de Víctimas. Entonces, pues sin que haya una respuesta oficial al problema, es importante que ya hoy en día con esta nueva cuarta transformación se entienda que los desplazados internos están entre las personas más vulnerables de nuestro país y básicamente son sobrevivientes de la violencia. Entonces, ojalá pudiéramos en las próximas fechas ver reproducido ya no solo en la ley, sino en las políticas públicas que atienden la protección de derechos humanos y la atención de víctimas directas o indirectas de la violencia a estas poblaciones vulnerables. Con esto cerraría mi comentario de hoy y bueno, pues estamos escuchándonos el martes entrante en Derechos Humanos en Resonancia. Muchas gracias.